Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama se reúne con la delegación checa. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana desean el diálogo para restaurar la paz en Ucrania. Los informes indican que hubo otra tribulación en el Tíbet. El Sikh Khenpo Tserin expresa tristeza por la muerte de Richard Bloom y la senadora Kliching. Tibetanos y simpatizantes conmemoran el 63 día del levantamiento nacional tibetano. La Administración Central Tibetana celebra un servicio de oración en memoria de los pacíficos manifestantes de 1989. El grupo parlamentario suizo para el Tíbet se reúne para discutir el plan de acción en el Tíbet. El representante Nader Chedeb se reúne con la congresista Primila Jayapal. La jefa de los derechos humanos de la ONU anuncia su visita a China. Comienza la sesión número 49 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los tibetanos suizos protestan contra los sombríos derechos humanos en el Tíbet. Los tibetanos de todo el mundo celebran el Losar, el Año Nuevo tibetano. El jueves por la mañana, su santidad el Dalai Lama concedió una audiencia especial a los miembros de la delegación checa encabezada por el excelentísimo Jiří Oberfalzer, vicepresidente del Senado checo. Durante su visita, su santidad arrojó luz sobre el significado del evento del 10 de marzo y posteriormente narró la historia de su escape al exilio. Su santidad también compartió con ellos sus puntos de vista sobre la creación de un mundo pacífico y compasivo, al tiempo que enfatizaba el fomento de un sentido de unidad y la superación de las diferencias. Su santidad también concedió una audiencia a Sri Amarendra Dara Singh, miembro del Rajya Sabha. We are simply lucky because to meet such a personality with such a deep human feeling, such deep philosopher understanding the world and the human destiny. So we were very impressed and really touched. I still feel this in my heart. And I will remember that for the rest of my life. La delegación parlamentaria checa también se reunió con los miembros de los medios de comunicación tibetanos y transmitió su apoyo a un Tíbet libre y expresó su compromiso de continuar la amistad con los tibetanos. Durante su visita a Dharamsala, esta vez el honorable Jiří Oberfalzer, acompañado por su asesor, el tercer secretario de la Embajada Checa en Nueva Delhi, oficial de protocolo e intérprete, visitaron la sede de la Administración Central Tibetana, los centros culturales, el Instituto Médico y Astronómico Tibetano y se reunió con representantes de la sociedad civil tibetana. El líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, expresó su angustia por la guerra en curso entre Rusia y Ucrania y pidió que se restablezca rápidamente la paz en el país de Europa del Este. Se citó a su santidad el Dalai Lama diciendo que el conflicto violento entre dos países inevitablemente impacta al resto del mundo y que necesitamos desarrollar un sentido de unidad de la humanidad al considerar a otros seres humanos como hermanos y hermanas. El Sikh Khenpo Tserin de la Administración Central Tibetana en un tuit hace 2 semanas también pidió que se restablezca la paz en Ucrania. La Kalo Norsi Dolma del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana escribió para expresar su apoyo al gobierno ucraniano y al pueblo que sufre la devastadora invasión del presidente ruso Vladimir Putin en una carta dirigida al grupo de apoyo al Tíbet en Ucrania. Según los informes, el popular cantante tibetano Tsewan Norbu se autoinmoló en Lhasa, la capital del Tíbet, el 25 de febrero de 2022. Algunos de los medios tibetanos informaron que Tsewan Norbu falleció después de la autoinmolación, mientras que otros aún no han confirmado su muerte. Los grupos de apoyo al Tíbet, como la Campaña Internacional por el Tíbet, continúan monitoreando la situación. La Campaña Internacional por el Tíbet ha citado fuentes que citan relatos de testigos oculares indirectos que confirman el intento de Tsewan Norbu de quemarse frente al Palacio del Potal. Otras fuentes informaron que la policía se lo llevó de inmediato, posiblemente a un hospital. El viernes de la semana pasada, el Sikh Khenpo Tserin de la Administración Central Tibetana expresó su consternación y profundo pesar por el repentino fallecimiento de la senadora Kimberley Kliching de Australia. El Sikh recordó a la difunta senadora como una enérgica defensora de los derechos humanos y de la libertad. El Sikh también envió una carta de condolencias por el fallecimiento de un viejo amigo del Tíbet, Richard Charles Bloom. En la carta de condolencia del Sikh dice que Richard Bloom era un verdadero humanitario que dedicó su vida a proteger a los necesitados y a los vulnerables.
El jueves de la semana pasada, los tibetanos y partidarios del Tíbet celebraron el 63 Día del Levantamiento Nacional Tibetano. El día conmemora el fatídico 10 de marzo de 1959, que vio la valiente resistencia de los tibetanos contra la ocupación del Tíbet por parte de la República Popular China. La violenta represión de los tibetanos por parte de las Fuerzas Armadas de la República Popular China resultó en la muerte de decenas de miles de tibetanos. La conmemoración oficial del día en Dharamsala contó con la presencia del vicepresidente del Senado checo, Jiří Verhofstadt, como invitado principal, y Amarendra Dhari Singh, miembro del Raya Sabha, como invitado especial. El sitio instó al gobierno chino a poner fin de inmediato a la represión de los tibetanos en el Tíbet y a comenzar a prestar atención a las aspiraciones de los tibetanos. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio pidió a las organizaciones de derechos humanos, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que se interesen seriamente en la situación de los presos políticos, la situación de los derechos humanos y el estado de la libertad religiosa del pueblo tibetano, Turquestán Oriental y Mongolia Interior, ya que continúan sufriendo persecución bajo el régimen represivo del gobierno de China, al plantear preguntas y mantener conversaciones con sus líderes. El invitado especial, Amarendra Dhari Singh, aseguró el apoyo de la India a los tibetanos para que practiquen su religión y la cultura tibetanas, describiendo a su santidad el Dalai Lama como la mayor fuerza moral del siglo. El miembro del Raya Sabha también dijo: "No hay nadie que merezca más que él ser reconocido como el receptor del Bharat Ratna". El invitado especial, Jiří Verhofstadt, dijo que subraya la lucha tibetana es la luchar por la libertad y el espíritu y el alma de las personas, la sustancia humana más importante. Un representante tibetano recordó y reflexionó sobre la agresión china y el trágico destino del pueblo tibetano el 10 de marzo de 1959 en la 49 sesión de Derechos Humanos de la ONU que se está llevando a cabo actualmente en Ginebra. Al ofrecer la intervención oral a través de una declaración en video, el oficial de defensa en la ONU, Khaled Somo, de la Oficina del Tíbet, dijo que la acción para proteger los derechos fundamentales de las regiones controladas por China está muy atrasada. En Taiwán se conmemora el 63 Día del Levantamiento Nacional Tibetano con un debate sobre diversos temas, como el relato histórico del Día del Levantamiento Tibetano y los 4 compromisos de su santidad el Dalai Lama. También se realizó una conferencia de prensa con la presencia de miembros del Grupo de Apoyo al Tíbet, a saber, el parlamentario Jung Sung Han, Wang Wanjung, Li Qingyi, sobre los programas del Día del Levantamiento Nacional Tibetano. La Asociación de Bienestar Tibetano de Taiwán y la Asociación de Jóvenes Tibetanos encabezaron la marcha por la paz desde el centro de Taipei. Al desfile se unieron parlamentarios de Taiwán y Taipei, uigures, hongkoneses, ucranianos, representantes de ONG y taiwaneses. Con motivo del 63 Día del Levantamiento Nacional Tibetano, los miembros del Grupo Parlamentario Suizo para el Tíbet emitieron una declaración reafirmando el apoyo continuo al movimiento de libertad tibetano, pacífico y no violento. El grupo parlamentario condenó con vehemencia la intromisión del gobierno chino en las tradiciones budistas tibetanas de la reencarnación, que tienen siglos de antigüedad, y pidió a las autoridades chinas que respeten los derechos fundamentales de los tibetanos y la libertad de la religión. La comunidad tibetana de Queensland realizó una protesta en conmemoración del día. El consejero del Partido Verde, Jonathan Sri, asistió a la protesta con los tibetanos y a los partidarios del Tíbet. Los tibetanos en Francia también conmemoraron el día. El martes de esta semana, el Departamento de Religión y Cultura de la Administración Central Tibetana organizó un servicio de oración de 1 hora de duración en recuerdo de los sacrificios realizados por los manifestantes tibetanos pacíficos que participaron en las protestas de 1989 contra el gobierno chino. La Administración Central Tibetana conmemora todos los años este día con un servicio de oración. Este año, la Administración Central Tibetana también oró por la paz y la estabilidad dentro de Ucrania en medio de la invasión rusa. El lunes de esta semana, en la sesión de primavera del Parlamento, el Grupo Parlamentario Suizo para el Tíbet se reunió para discutir y trazar planes de acción para el Tíbet. El copresidente del Grupo Parlamentario Suizo para el Tíbet, el honorable Nicolas Belder, presidió la reunión. Participaron en la reunión Khaled Somo de la Oficina del Tíbet en Ginebra, el presidente de la Comunidad Tibetana de Suiza y Liechtenstein, Carmen Chiki, el presidente y vicepresidente de la Asociación de Amistad Suizo-Tibetana, Thomas Buckley, y la Wang Gorkangsar, respectivamente. Durante la reunión se informó a los parlamentarios sobre la situación actual de los derechos humanos en el Tíbet, en particular el rápido deterioro de la situación en Draguen Camp y la cada vez mayor represión del gobierno chino contra la expresión cultural y religiosa del pueblo tibetano. La sesión de primavera del Parlamento suizo comenzó el 28 de febrero y está programada para celebrarse hasta el 18 de marzo.
el representante Namgyel Chodub y el secretario Tashi Dondu de la Oficina del Tíbet Washington D.C., junto con el director de Relaciones Gubernamentales de la Campaña Internacional por el Tíbet, Franz Matzner, realizaron una visita de cortesía a la congresista Primila Jayapal en su oficina y le agradecieron su apoyo inquebrantable a la causa tibetana. La congresista reafirmó su continuo apoyo y expresó su entusiasmo por reunirse con los tibetanos en Seattle y Washington. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que realizará una visita a China. El martes de la semana pasada, durante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que se llegó a un acuerdo con el gobierno chino para visitar China, incluido Xinjiang y otros lugares, en mayo de este año. La Oficina del Tíbet en Ginebra acogió con satisfacción el anuncio del alto comisionado de la ONU y dijo que una visita a China es crucial para lograr la rendición de cuentas. La oficina ha instado repetidamente al alto comisionado a visitar el Tíbet para que cualquier visita a China sea integral. La comunidad tibetana de Suiza y Liechtenstein expresó su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación en el Tíbet y realizó una manifestación en protesta contra China paralelamente a la apertura de la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente de la comunidad tibetana, Karme Choeki, acompañado por Kalden Som, oficial de defensa en la ONU, de la Oficina del Tíbet en Ginebra, presentó una carta de petición a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. La carta, de 4 páginas, explica categóricamente los continuos abusos contra los derechos humanos por parte de China e insta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a prestar atención urgente al rápido deterioro de la situación en el Tíbet. El 3 de marzo, los tibetanos de todo el mundo celebraron el Año Nuevo Tibetano Losar. En Dharamsala, la sede de la Administración Central Tibetana, el primer día de Losar estuvo marcado por la presencia del Sikh Pempa Tsering, las Kalons, el presidente del Parlamento Khenpo Sonan Tempel, la vicepresidenta Dolma Tsering, los parlamentarios y el personal junto con los monjes del monasterio de Namgyal en Surlakang, el templo principal, participando en el Setor, una ceremonia que se practica desde tiempos del segundo Dalai Lama. En Canberra, Australia, el representante Karma Singh asistió a la celebración del Año Nuevo Tibetano, organizado por la comunidad tibetana de Canberra. Al evento también asistió el fiscal general del territorio de la capital australiana, Shane Rattenbury, y otros invitados distinguidos, incluidos Andrew Baddock, Rebecca Bassarotti, Deepak Gupta, quien representó a Tara Chini, ministra de Asuntos Multiculturales, y otros dignatarios. En Nepal, la celebración oficial se llevó a cabo en la oficina del asentamiento tibetano de Walakal, con Khenpo Nawan Jordan, director de la Academia Budista Internacional de Katmandú, como invitado principal, y el embajador de los Estados Unidos en Nepal, Randy Berry, como invitado especial. Al evento también asistieron dignatarios como el jefe de la misión adjunto de la Embajada de los Estados Unidos, Manuel Mikaler, la embajadora de Australia en Nepal, Felicity Volk, la embajadora británica en Nepal, Nicola Polit, la embajadora Elizabeth von Capelier de Suiza, la jefa de la misión adjunta de la Embajada de Francia, un representante de la delegación de la Unión Europea en Nepal, un representante de ACNUR Nepal, personal de la Embajada de los Estados Unidos y el presidente de Human Rights Alliance en Nepal. Organizado por la comunidad tibetana en Bélgica, los tibetanos en Bélgica celebraron Losar con la asistencia del representante Tashi Phuntsho de la Oficina del Tíbet en Bruselas. El oficial de Política y Defensa de la Campaña Internacional por el Tíbet Bruselas, Melanie Blondel, y otros invitados distinguidos. En la ocasión, el representante Tashi Phuntsho y el responsable de defensa en la Unión Europea, Rinzi Genkan, se reunieron con Alessandro Ciochetti, jefe del gabinete de la recientemente elegida presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ciochetti dijo que el Parlamento Europeo tiene los mayores respetos por su santidad, el Dalai Lama. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.